¿Acaso es posible que Dios apoye a su califa, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, con un signo universal y no sea un signo claro y evidente para todo observador dotado de madurez racional en todos los pueblos y las ciudades del mundo? Esta declaración fue escrita por el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 3 de marzo del 2025. El título de la declaración dice así: ¿acaso es posible que Dios apoye a su califa, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, con un signo universal y no sea un signo claro y evidente para todo observador dotado de madurez racional en todos los pueblos y las ciudades del mundo? No hay necesidad de utilizar telescopios, más bien es un signo universal visible para todos los observadores en todo el mundo, todos según su puesta del sol, el jueves detrás del horizonte occidental de la zona en la que vive, y luego observará cómo sale la luna llena directamente sobre el horizonte oriental, pasando el viernes por la noche, desde el comienzo de la noche del viernes hasta que se pone en el momento de la sombra del amanecer del viernes, justo antes del amanecer del viernes. Y cada pueblo según su amanecer y su atardecer. ¿Cuándo entonces entenderán esta gran noticia apocalíptica? ¿Acaso el imán esperado está viviendo entre naciones de vacas en forma humana que no hacen el uso del entendimiento, excepto aquellos a los que mi Señor ha otorgado su misericordia? ¿Qué les pasa? Pues que no creen. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, el dominante sobre sus siervos, el poderoso, el sabio, y que las bendiciones de Dios y su paz sean con todos los profetas y mensajeros, desde el primero hasta el último, Mohammed, el mensajero de Dios, con el gran Corán, el mensaje de Dios a las dos razas, humanos y genios, y no hacemos diferencia entre ninguno de los mensajeros del misericordioso, y nos sometemos a Él con una total sumisión. En cuanto a después, en esta declaración se producirá un diálogo puramente lógico con la mente, con la que Dios hizo distinguir a los humanos del ganado. Y en nombre de Dios comenzamos. Oh comunidad de mentes humanas, según la fatua de Dios, no os corresponde ser ciegos a la hora de ver la verdad clara. En caso de que una persona llegue a consultar su mente para dictaminar la distinción entre la verdad y la falsedad. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 22, versículo 46. Y en confirmación de las palabras de Dios Todopoderoso, يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán,
capítulo 2, versículo 269. Oh comunidad de mentes, ¿acaso es razonable que Dios apoye a su califa el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani con un signo universal y sobrenatural que no sea evidentemente claro para todos los mundos? La respuesta de todas las mentes sería, más bien, debe ser una señal sobrenatural que ratifica al califa de Dios, un milagro procedente de Dios el Señor de los mundos, que está fuera del alcance de la capacidad humana y no una de las señales de Dios que son habituales en las leyes de la física cósmica. Una vez dicho esto, que las dos razas de humanos y genios sean testigos de que he anunciado a los mundos el imposible y milagroso comienzo del mes de Ramadán para este año vuestro de 1446 después de la Égira, en el calendario lunar, que el comienzo del ayuno de Ramadán ha entrado en la noche del bendito viernes, y que el día primero del mes de Ramadán fue el viernes, debido al nacimiento del Hilal milagroso, el día del jueves, de modo que el sol se alineó con él en su conjunción central el viernes por la noche, estando la luna en su fase de Hilal, desafiando así a todas las leyes básicas de la física astronómica y cósmica. Una señal de Dios para ratificar a aquel a quien Dios ha elegido ser su califa representante sobre los mundos. Y he aquí, debido al signo del eclipse lunar en el actual Ramadán del año 1446 después de la Égira, se formará la luna llena, por mucho que les pese a todos los astrónomos del mundo, ya que realmente será en la tarde del jueves 14 de Ramadán, en la noche del bendito viernes, porque saben muy bien que el eclipse lunar no debe ocurrir excepto en la noche de mediados del mes, cuando la luna esté completamente llena. Eso es lo que obligará a los astrónomos del mundo a reconocer que el jueves es realmente el día 14 y la noche del viernes es la noche de mediados del actual mes de Ramadán, en el que tendrá lugar el eclipse lunar, y esto era lo que los astrónomos y los físicos ocultaban al mundo desde el mes de Ramadán del año 1425 después de la Égira hasta Ramadán 1446 después de la Égira. ¿Por qué razón habéis hecho eso, oh comunidad de astrónomos? ¿Acaso fue por miedo a vuestros jefes de Estado? ¿Acaso no sabéis que si Dios los hubiera guiado, les habría aumentado su gloria, si de verdad hubieron deseado el bien para ellos y para vosotros mismos? Más bien, la mayor calamidad para los astrónomos es que todavía guardan silencio y no han salido a reconocer y confesar de forma correcta, franca y elocuentemente que el sol alcanzó a la luna y entonces el Hilal del actual Ramadán nació antes de la conjunción central del sol, de modo que el sol se alineó con la luna mientras estaba en su fase de Hilal en la conjunción central.
Y si esto no hubiera sucedido, el eclipse lunar tendría que suceder el viernes por la tarde, en la noche del sábado, y no el jueves por la tarde en la noche del viernes, como va a suceder, pero seguramente lo verán suceder el jueves por la tarde, es decir, en la noche del viernes. De modo que se producirá un eclipse lunar en la bendita noche del viernes, en el cielo de los Estados Unidos, Europa y los que Dios quiera de entre los países árabes. Y no me importa el eclipse lunar más de lo que me importa la salida de la luna llena, en la noche de mediados de mes, en la tarde del jueves 14 del mes de Ramadán, en la noche del viernes, después de la puesta del sol del jueves, en la noche del viernes. En cualquier caso, la desgracia de los astrónomos del mundo en general y de los musulmanes en particular es una de las mayores desgracias del castigo apocalíptico de Dios en el decreto del Gran Corán, por haber ocultado el signo cósmico del alcanzamiento del sol, superando a la luna durante un periodo de 20 años. Puesto que el signo cósmico del Idrak, a principios del mes lunar, Dios lo hizo ser en el campo de especialización de los astrónomos y físicos, y desgraciadamente ellos se lo ocultaron a los mundos por miedo a sus líderes en todas las veces que se ha cumplido este signo en el transcurso de 20 años. Así que les dejamos con la reacción de Dios sobre ellos. Así que vean conmigo a la respuesta al juramento de Dios más largo y más grandioso en su libro del Gran Corán, en el que Dios Todopoderoso juró por sí mismo sus cielos, su tierra y el alma de su siervo y califa, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, al que Dios apoyó con el signo del Idrak, que es el alcanzamiento del sol a la luna, es decir, que la luna seguirá al sol por detrás. De hecho, tendrá éxito y salvación aquel que dará su testimonio con la verdad en su campo de especialización como astrónomo, físico y científico, puesto que realmente encontrarán que el hilal del inicio del mes nació repentinamente antes del eclipse solar, de modo que el sol se alineó con él mientras está en su fase de hilal, y se quedará decepcionado aquel que ocultará este signo cósmico. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, Bismillahirrahmanirrahim, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 91.
Pero quedará claro este signo cósmico apocalíptico para todos los mundos en la noche de mediados del mes. Repito, diciendo que el signo del Idrak siempre queda claro en el cielo para todos los musulmanes, porque encuentran que la luna llena, que solía formarse antes en la noche de mediados del mes de Ramadán, ahora se forma en la tarde del día 13, en la noche del día 14. Y las palabras de la gente común no fueron sino: nos hemos saltado el ayuno de un día del mes de Ramadán. Aunque si los astrónomos hubieran hecho ayunar a la gente, como lo hizo el reino de Marruecos, según el avistamiento del Hilal, entonces el signo lunar apocalíptico de la luna llena, que solía antes formarse en la noche de mediados de mes, se produciría en la tarde del día 12, en la noche del día 13, pero otros astrónomos obligan a los musulmanes a ayunar sin avistar el hilal a simple vista, antes de su debido tiempo, por lo que la noche del 15 coincide con la tarde del día 13, en la noche del día 14. A pesar de que los astrónomos hicieron ayunar a la gente sin avistar el hilal del mes, después de la puesta del sol. A pesar de eso, la gente común suele decir en la noche de mediados del mes: nos hemos saltado el ayuno de un día. ¿Cómo sucederá en la tarde del jueves, día 13 de su ayuno, en la noche del día 14, del viernes? Por lo que definitivamente dirán: nos hemos saltado el ayuno de un día del mes de Ramadán, a pesar de que los astrónomos los hicieron ayunar sin el avistamiento del hilal del mes de Ramadán a simple vista. De modo que hicieron ayunar a los mundos el sábado. A pesar de esto, la gente común seguramente dirá sobre las ciencias astronómicas: nos hemos saltado el ayuno de un día. Cada vez que se produce el signo cósmico apocalíptico del Idrak, que consiste en el alcanzamiento del sol a la luna. Ahora, la pregunta que surge por sí misma es: ¿cuál es ese día de Ramadán que ellos no han ayunado? Y la respuesta: ellos se refieren que han comido el día del viernes, solo que la gente común desconoce que era el día de la luna oscura, la noche del final del mes de Shabán, solo que en ella se ha producido un milagro apocalíptico, una señal cósmica para ratificar al califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. De modo que el hilal del mes de Ramadán nació antes de la conjunción central. Y entonces el sol se alineó con la luna, estando esta última en su fase de hilal. Y la mayor calamidad es que no creyeron que este suceso en el que no ayunaron su día era el origen del signo cósmico apocalíptico del califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, y pensaron que se debía a la inexactitud de los cálculos astronómicos. Más bien, eso se debe a que los astrónomos se lo ocultaron a los musulmanes. Esta es la última oportunidad para los astrónomos y están a unos pocos días de rectificar e informar a la gente
sobre el signo apocalíptico del Hidrak que les han ocultado, o anunciarles el cumplimiento de un signo aún mayor que eso, y es la salida del planeta Sácar emergiendo sobre el planeta Tierra desde el polo sur, y el signo del amanecer del sol desde el oeste. Y todos estos son signos cósmicos apocalípticos de ratificación para el califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Signos asombrosamente horrorosos que harán encanecer el pelo de los jóvenes adolescentes, y fueron muchas las veces que traté de salvaros de este gran horror a lo largo de 20 años hasta el final del año 2024 después de Cristo. Entonces vino la orden de Dios, el Señor de los mundos, para determinar que Él elevará la temperatura en este año vuestro del 2025 después de Cristo. Entonces supe que esto significaba la declaración de una guerra cósmica global sin precedentes en la historia de la humanidad. Así que anuncien el estado de emergencia a nivel mundial. Juro por Dios, fuera de quien no hay otros dioses, que el califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, no será de ninguna utilidad, y nadie de la creación de Dios os va a beneficiar. No le está permitido a un musulmán pedir perdón por las naciones que insisten en desobedecer el mandato de Dios emitido a los mundos a obedecer a su califa. Mientras insisten en su obscenidad, despreciando al califa elegido por Dios, el Señor de los mundos, para representarle sobre el mundo entero, como si el califa de Dios no existiera. No habéis considerado a Dios por haber despreciado a su califa durante 20 años. Y no sé el porqué de esta cifra térmica a la que se refiere Dios en este año vuestro del 2025 después de Cristo. Di, esperad, que yo también estoy con vosotros de entre los que esperan. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el califa de Dios sobre los mundos, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.